supervisores y pastores. Quiero invitarles, hermanos, a ponerse en pie. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9. Y vamos a leer a partir del versículo 17, que es el pasaje que hemos utilizado como referencia para la enseñanza que iniciamos la semana pasada, que es la meta del discipulado. Este día no les van a entregar material, hermanos, tuvimos alguna dificultad con el equipo, pero la enseñanza es la que va a quedar grabada y usted la puede volver a ver el día miércoles a las 7 de la noche, que es cuando es retransmitida a través de los canales oficiales de la iglesia. Hechos capítulo 9, versículo 17, la palabra de Dios nos dice: Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que están en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos, por favor, esta noche. Hermanos, la semana pasada, cuando iniciamos esta serie de temas que tienen que ver con la meta del discipulado, hablamos acerca de la importancia de hacernos amigos de los pecadores. No hay otra forma de iniciar esta meta que Dios nos ha puesto a todos como cristianos. En realidad es una gran comisión o un gran mandato el que Jesús nos ha dejado. Y esto partiendo del hecho de que usted y yo somos discípulos de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Si somos discípulos, entonces tenemos la tarea de hacer discípulos. Eso fue lo que ha quedado claramente establecido en la primera enseñanza. Pero es importante, hermanos, que al hablar acerca de esto, decíamos que es importante tener acciones significativas en las que nosotros podamos demostrar nuestro amor hacia las personas que estamos evangelizando, expresiones de amor auténticas. Y también hablábamos de la importancia de combinar esos elementos con la oración. ¿Se recuerdan que la semana pasada les dejé una tarea? Quiero ver, levanten la mano quien trajo la tarea. Levántenla, por favor. Enséñenme las listas, hermanos. Miren las listas de los hermanos que sí se acordaron. Felicidades, hermano. ¿Quién más? Aquí tenemos una lista, 2. Ahí la tienen. En el teléfono. Bueno, pero quienes lo trajeron en papel todavía es más encomiable también. Igual en el teléfono. Bueno, le damos un aplauso a estos hermanos que se acordaron de la tarea. Ahí me dan sus nombres, hermanos, al final. Ya van a ver por qué. Bueno, lo que les quiero decir, hermanos, es que hablábamos acerca de la importancia de orar como célula. Y establecíamos que es importante que el líder enseñe a los miembros a involucrarse en este esfuerzo espiritual. Ahora,
Cuando evangelizamos, obviamente que el resultado será la conversión de las personas. Y los primeros días de conversión son los más difíciles, porque las personas pueden pensar que la experiencia que han tenido a lo mejor quizás fue una experiencia emocional, o seguramente tienen preguntas. Otros quizás tienen inquietudes de cómo esto va a afectar las relaciones familiares, las relaciones laborales. Es decir, las personas que vienen al Evangelio, nacen de nuevo, tienen una serie de preguntas. Para Pablo, hermanos, que es de quien acabamos de leer este pasaje, como él mismo lo relata, él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios persiguiendo a los cristianos. Él pensaba que encarcelándolos y obligándolos a apostatar de la fe en el Hijo de Dios, él estaba haciendo la voluntad de Dios. Por eso es que cuando Pablo habla acerca de su celo en el judaísmo, él incluso lo coloca, hermanos, como una virtud o un aspecto que admiraban acerca de Saulo en el judaísmo. Pero ahora resulta ser que ese Jesús a quien él perseguía, resulta ser que se le ha aparecido en el camino. Entonces vea el choque que seguramente Saulo tenía. Saulo tenía muchas preguntas que no estaban totalmente claras, y de hecho que a Pablo le va a tomar por lo menos 3 años tratar la manera de encontrar respuestas a todas las preguntas. Y en esas preguntas es donde va a venir la revelación de lo que él llama mi evangelio, porque es una revelación que Dios le da al apóstol. Pero es interesante que el Señor no le da todas las respuestas a Pablo. Es decir, un hecho era real. Jesús se aparece en el camino, lo ha tumbado, lo ha derribado, y ahora él ha quedado ciego. Y él ahora sabe que Jesús, a quien él perseguía, se le ha aparecido en el camino. Pero hay preguntas, hermanos, que para nosotros ya tienen respuesta, pero tienen respuesta porque nosotros ya tenemos toda la revelación de la palabra de Dios. Por ejemplo, una pregunta que Pablo tenía era: ¿cómo es que Jesús el Nazareno, siendo un judío, aparece con poderes sobrenaturales, incluso resucitado? Recuerde que para el judío el monoteísmo del Dios de Israel era una cosa, hermanos, incuestionable. Entonces, ¿cómo conjugar esto? ¿Cómo es que ahora Jesús es el Mesías y ahora ha muerto y ha resucitado, pero el reino no ha sido establecido? Esas preguntas, hermanos, eran preguntas que no solo Pablo tenía, eran preguntas que también los discípulos en su momento incluso le hicieron a Jesús cuando él estaba ascendiendo a los cielos, y le preguntaron: Maestro, ¿y cuándo vas a establecer el reino a la casa de Israel? Y el Señor les dice que no es a ellos a quienes les corresponde saber los tiempos que el Padre ha dispuesto en su sola soberanía y en su sabiduría. Pero esas preguntas que los discípulos tenían llegaron al corazón de Pablo. Los discípulos sabían una cosa: Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, pero ¿es Dios? Para nosotros, hermanos, esa pregunta ya tiene una respuesta. Jesús es Dios. ¿Cuántos sabemos eso? Lo sabemos porque tenemos la Escritura, pero en esta época ellos no tenían la Escritura. De ahí, hermanos, que ante todas esas interrogantes, a esas preguntas existenciales, era necesario que los discípulos compartieran su fe y su experiencia con los recién convertidos. Y por eso es que el Señor le dice a Ananías: Ananías, ve a la casa donde se hospeda Saulo y vas a hacer ciertas cosas.
Hay tres cosas, hermanos y hermanas, que Dios le encomienda puntualmente a Ananías en el proceso de discipulado con Saulo. Y vamos a verlo en el versículo 17. Ananías se fue, que fue donde comenzamos la lectura. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino. Lo primero que Ananías hace es afirmar la fe en el Hijo de Dios, afirmar la identidad de Saulo en Jesucristo. Usted sabe que dentro de nuestro esquema de visitas programadas, la primera visita tiene que ver con el tema de la identidad que tenemos como cristianos frente a Dios. Porque Pablo hasta ese momento, o Saulo hasta este momento, él se considera judío. Pero dentro del judaísmo todavía se esperaba al Mesías, al Hijo de Dios, o al descendiente de David más concretamente. Entonces lo primero que Ananías hace es decirle: mira, Saulo, esa experiencia que tú tuviste no fue una alucinación, no fue que te pegó una insolación en el camino, no era que tú quizás tenías dolor de cabeza y por eso quedaste ciego. No, tu experiencia es una experiencia real de Dios, es una experiencia espiritual, lo que has experimentado. Entonces, uno de los elementos, hermanos, para formar discípulos es afirmar su identidad, pero no en la iglesia. Eso es parte, pero no es fundamental, sino que es afirmar su identidad como cristiano. Por eso es que Ananías le dice: primero, el Señor Jesús que se te apareció en el camino. No fue una insolación, Pablo. No fue una catarsis emocional. No, fue el Señor Jesús. ¿Por qué Ananías afirma esto? Porque seguramente algunas de las preguntas que Saulo tenía es: ¿habrá sido un ángel? ¿Habrá sido Dios? Y si es Dios, ¿cómo es que manifiesta que es Jesús? Esas preguntas. O seguramente las preguntas eran: ¿y si no fue Dios? ¿Y si quizás fue un invento mío? Pero ¿cómo se explica esto? Porque estoy ciego. Y no solamente yo escuché la voz, la oyeron los que estaban alrededor de mí. Pero Ananías llega a afirmar la fe de Saulo y le dice: Saulo, no fue una alucinación, no fue una insolación, no fue una crisis emocional, fue el Señor Jesús el que se te apareció. Y prueba de eso es que me ha enviado a mí a decirte esto que te estoy diciendo. Entonces lo primero es afirmar a una persona en su identidad en Cristo, porque precisamente ahí es donde la crisis va a pegarle a los primeros días de conversión. Seguramente, hermanos, las personas cuando escuchan la palabra de Dios y aceptan a Cristo, ellos tienen un encuentro real con el Hijo de Dios. Pero inmediatamente después de ese encuentro vienen las dudas. ¿Y será que de verdad Dios me escuchó? ¿Y será que Dios de verdad ha perdonado mis pecados? ¿Y será de verdad que yo soy hijo de Dios ahora que creí en Él, ahora que hice esta oración? ¿Y será que de verdad yo soy salvo? ¿Y será que de verdad el Señor tiene cuidado de mi vida? Todas esas preguntas son preguntas que también nosotros en algún momento nos las hicimos. Pero mire lo importante de formar discípulos con identidad firme, de que nosotros lleguemos, hermanos, y afirmemos su identidad de fe. Hermana, esto que usted ha tenido fue el Señor el que se le apareció en el camino. Esto no fue un estado emocional en el que usted se encontró y por eso es que recibió a Cristo. No, ni tampoco usted ha recibido una filosofía ni una religión. Usted ha creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. Es afirmar la fe.
Pero el segundo elemento, hermanos, que aparece ahí, es el que él dice: me ha enviado para que recobres la vista. Hermanos, ¿quién puede darle vista a un ciego sino Dios? Solo Dios puede darle vista a un ciego, ¿sí o no? ¿Cómo es que Ananías ahora está diciendo que él le va a devolver la vista? Hay una realidad ahí, y es que el poder del Espíritu Santo en la vida de Ananías es lo que le va a devolver la vista a Saulo. Entonces, ahí hay una comprobación del poder de Dios, y es que, mira, Saulo, el mismo poder que te quitó la vista es el mismo poder que ahora te la va a devolver. Así que el Señor me ha mandado para que recobres la vista. No soy yo, es el Señor. Pero ¿qué encontramos ahí? Es reavivar la experiencia sobrenatural que se ha tenido con Dios. La diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión, y hablo de la fe en el Hijo de Dios, es que nosotros sabemos que nuestro Dios no es un Dios de calcomanía, ni un Dios de estampilla, sino que nuestro Dios es un Dios real. Entonces, el mismo Dios real que se le apareció a Saulo para quitarle la vista, que lo dejó ciego, es el mismo Dios que ahora se la va a devolver. Significa que las experiencias espirituales se refrescan. Eso, hermanos, a nosotros nos debe de llevar también a instruir a las personas que la experiencia con Dios no es algo pasajero, momentáneo, de vez en cuando, sino que nosotros con Dios podemos experimentar nuevas, vamos a decirlo así, nuevas experiencias. Experiencias, hermanos, donde uno sabe que Dios lo escucha, donde uno sabe que Dios obra a nuestro favor, donde uno sabe que cuando abre la Escritura el Señor revela su mensaje, donde uno también sabe que cuando uno busca al Señor con sinceridad, Él lo oye. Y eso solo Dios lo puede hacer. Como también la sanidad física es una obra que solo Dios puede hacer. Entonces, dice ahí en el versículo 18, y solo me salto para confirmar lo que estoy diciendo. Dice que al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Ahí Saulo entendió que a los que él estaba persiguiendo, ahora de ellos está recibiendo un beneficio. Si usted leyó el pasaje, y yo sé que lo ha leído, Ananías pone reparos para no ir donde Saulo, porque Saulo es un personaje peligroso. Pero note que Saulo no tiene ningún prejuicio, Ananías no tiene ningún prejuicio hacia Saulo, sino que inmediatamente va y se acerca y le dice: el Señor me ha enviado. No le muestra temor, y sabe que Ananías va con el poder de Dios, y por eso es que él recobra la vista. Y repito nuevamente, él está entendiendo, Saulo está entendiendo que el mismo Jesús que lo ha dejado ciego ahora le está devolviendo la vista, como un gesto de su misericordia y de su gracia hacia él. Pero lo está haciendo a través de un discípulo a quienes él perseguía. La tercera cosa, hermanos, que nosotros vemos acá en esta formación de discipulado que Ananías tiene hacia Saulo, es cuando dice en la parte final del versículo 17: el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado también para que seas lleno del Espíritu Santo. Lo que ahí, hermanos, se habla de lleno del Espíritu Santo
es lo que nosotros conocemos como el bautismo en el Espíritu Santo. No hay afirmación más poderosa para un recién convertido que el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo? El bautismo en el Espíritu Santo reafirma nuestra fe, reafirma nuestras convicciones, las alinea completamente. Entonces, hermanos, notemos que desde los primeros días de conversión ya el Señor había comisionado a Ananías para que Saulo fuera lleno del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que ante todas las dudas, inquietudes, angustias, preguntas que un recién convertido pueda tener, no hay mejor persona que el Espíritu Santo dentro de la vida de una persona manifieste su poder en él, quitando sus temores, quitando sus dudas. Entonces necesitamos, hermanos y hermanas, que cuando una persona se convierta, nosotros ya los estemos animando a sumergirse en el río del Espíritu, porque es el río del Espíritu, es el bautismo en el Espíritu lo que va a afirmar la identidad de ellos. Entonces, ¿cuál es la respuesta ante esto? Bueno, ya vimos una. Dice que se le cayeron los ojos, al instante cayeron de los ojos de Saulo algo como escamas y él recobró la vista. Lo primero. Lo segundo, fue bautizado en el Espíritu Santo. Pero dice el versículo 18, se levantó, porque su ayuno era un ayuno, hermanos. Él dice que estaba 3 días haciendo un ayuno, pero ese ayuno, hermanos, era un ayuno de mucha, no pensemos que era un ayuno como bueno, voy a buscar a Dios. No, era un ayuno de dolor. Si no es para menos, si Jesús le ha dicho, tú me estás persiguiendo, tú crees que estás haciendo la obra de Dios, pero es al contrario, la estás obstaculizando. Es un ayuno, hermanos, de mucho arrepentimiento, de mucho dolor, de mucho duelo. Pero cuando ahora vemos en el 18 que dice que se levantó, eso habla de que él recobró el ánimo. Él entendió que Dios le había perdonado y por eso es que ahora está volviendo a ver, y por eso es que ahora está recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo. Él entiende que su deuda ha sido cancelada. Pero dice que como resultado de esa experiencia fue y se bautizó en agua, y habiendo comido recobró las fuerzas. Entonces ve, hermanos, cómo se afirma la identidad de un discípulo. Nos afirmamos a los creyentes, a los nacidos de nuevo, a los recién convertidos, cuando nos acercamos. Cuando nos acercamos y afirmamos su identidad en Jesucristo. Cuando le decimos a las personas, usted no está en una nueva religión, usted no está en una iglesia, usted está en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y como estamos conectados a Jesús, que es la vid verdadera, podemos recibir todos los beneficios espirituales que se desprenden de esa experiencia. Es que lo que hace al Evangelio diferente es lo que Pablo dice en su carta a los Romanos, que el Evangelio es poder de Dios. Sabemos eso, ¿verdad, hermanos? El Evangelio es poder de Dios. Ninguno de nosotros hubiera perseverado hasta el día de hoy si no supiéramos esa verdad, que el Evangelio es poder, y un poder que se ha manifestado en nosotros. Entonces veamos esto. Dice que comió después de ese ayuno tan luctuoso que él había tenido y recobró las fuerzas. Pero ¿qué hizo Saulo, hermano? Como estamos viendo esto de afirmar la fe, la identidad de una persona en sus primeros días de conversión. Dice el verso 19: Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Era en Damasco donde él andaba persiguiendo creyentes. Pero ahora, ¿qué está haciendo Saulo, hermanos? Está pasando tiempo. Ahí dice varios días con los discípulos. Es decir, comenzó Saulo a congregarse.
Los primeros 3 días de conversión fueron 3 días de dudas, de interrogantes, de incertidumbre. Pero ahora Saulo se está incorporando a la vida de la iglesia, que es lo que debemos de hacer nosotros también. Cuando una persona viene a Cristo, debemos de incorporarla a la iglesia y no esperar, hermanos, mucho tiempo para acercarse a esa persona. Entonces Saulo se acerca a la iglesia en Damasco, pero mire, hermanos, cómo se incendió la chispa en él por estar con otros discípulos. Cómo se encendió la chispa del servicio en Saulo cuando él vio la manera tan apasionada como los discípulos de Damasco predicaban el evangelio. Y dice el versículo 20: y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, que era de donde él venía, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Aquellas dudas que Saulo había tenido aquellos 3 días, ahora ya no las tiene. Él sabe una cosa: Jesús es el Hijo de Dios. Pero eso generó un impacto. Pero ¿cómo llegó Saulo a esta convicción de que Jesús es el Hijo de Dios? Por 2 cosas. Por la combinación del poder de Dios, quien fue que le quitó la ceguera, quien fue quien recibió, de él recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Pero hermanos, ¿a quién usó Dios para hacer todas esas experiencias reales en la vida de Saulo? ¿A quién usó? A Ananías. Entonces hay una combinación humana y espiritual al mismo tiempo. Es una combinación que va caminando juntas. Porque nosotros decimos: hermano, si este recién convertido va a recibir el bautismo en el Espíritu Santo, el Señor sabrá en qué momento se lo va a dar. ¿Y usted dónde está? Si usted también es discípulo de Jesús, en usted mora el Espíritu Santo, usted ya recibió la investidura de poder, ¿por qué no ora por esa persona para que reciba esa experiencia? Es una combinación de 2 cosas. Entonces, si queremos tener discípulos afirmados en su identidad, necesitamos las 2 cosas. Las 2 cosas necesitamos. El día de ayer me contaba un hermano, yo creo que por aquí está, me decía que a la hora del mensaje había una persona que se veía que era quizás primera vez que venía a la iglesia, pero durante el mensaje esa persona estaba llorando, estaba tocada por el Señor. A la hora del llamado, o no sé si antes del llamado, creo que fue antes del llamado, la persona le dijo que quería pasar. O sea, a la hora de la predicación esa persona quería entregarle su vida a Cristo. Y resulta, hermanos, que el hermano al principio no entendió qué era lo que le estaba diciendo, hasta que comprendió y le dijo: mira, al final habrá un hermano que le va a ayudar. Pero ese pequeño diálogo a la hora del culto, en el que él entendió que esa persona quería entregarle su vida a Cristo, fue lo que impulsó a esa persona a que ese día tuviera su encuentro con el Hijo de Dios. Eso fue el día de ayer. Entonces ahí encontramos varios factores que Dios está utilizando. Estamos encontrando el factor divino, en el que Dios entrega su palabra por medio de su Espíritu Santo, toca el corazón, produce el milagro del nuevo nacimiento. Pero hay una combinación humana, y es que este hermano lo refirió para que pasara al frente. Y el hermano me decía esto: ahora yo entiendo, me dijo, que yo también le puedo preguntar a una persona: ¿usted quiere recibir a Cristo en su corazón? Y quizás esa pregunta, uno puede decir: no, es que al que Dios va a tocar, ese no va a tener necesidad que se le pregunte. No necesariamente. Por eso es que a veces yo le digo a los hermanos servidores: acérquense, hermanos, pregunten.
Claro, nosotros no le vamos a decir, mire, pase, pase. No, ¿verdad? Es simplemente una pregunta. ¿Usted quiere recibir a Cristo en su corazón? Y hay personas que solamente están esperando ese empujoncito. Y han habido casos aquí en la iglesia donde las personas pasan. Me recuerdo de otro caso de otra hermana. Estaba en un bloque, pero de repente, no sé si fue el Señor, no sé, pero la hizo caminar hacia el otro extremo. Y le preguntó a una muchacha, ¿quiere recibir a Cristo en su corazón? Y solo le hizo así, inmediatamente la levantó y vino hasta acá. Entonces hay una combinación de elementos humanos y elementos divinos. Pudo haber bautizado en el Espíritu Santo el Señor a Saulo el día que se le apareció, hermano. Claro que sí, si para Dios no hay nada imposible. Pudo el Señor haberle quitado la ceguera después de que Saulo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Claro, se la pudo haber quitado, pero ¿por qué esperó 3 días? Porque el Señor quería dejarnos a nosotros una poderosa lección, y es que Dios va a manifestar su poder, su manifestación gloriosa para afirmar a los nuevos creyentes a través de usted. Entonces vea esto. Ahora es Pablo el que se está dedicando a afirmar. Los judíos, dice el verso 21, todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse a los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Si tú viniste acá a Damasco, Saulo, a llevarte a los cristianos, y ahora me estás hablando de Cristo. Eso pudo haber amedrentado a Saulo como discípulo. Está recién convertido. Pero ¿qué dice el versículo 22? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Entonces, un discípulo afirmado en su identidad es un discípulo que va a formar a otros discípulos. Si su experiencia no es real con Dios, si usted no ha tenido una experiencia real con Dios, entiendo por qué no le haya sentido a esto de predicar. Entiendo por qué usted no tiene una pasión por ganar a otros para Cristo. Ahora, si usted y yo hemos tenido un encuentro real como el que tuvo Saulo con el Señor, en nosotros arde el fuego de la pasión por Cristo para llevarlos a la cruz, hermanos. Y yo creo que ustedes son personas apasionadas porque están en este lugar. Porque si no, ¿qué estamos haciendo acá? Yo sé que lo que los trae a ustedes acá a capacitarse, a prepararse, a reunirse, es su pasión por Jesús. Entonces, hermanos, combinemos las dos cosas. Dios lo va a usar a usted para afirmar a los nuevos cristianos, y el Señor va a bautizar con su Espíritu Santo a través de usted. El Señor va a afirmar la fe, la pasión de una persona a través de usted. Solo un apasionado genera a más apasionados por la causa del Evangelio. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces, hermanos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de entender que afirmar a los nuevos discípulos es una tarea combinada entre tu poder, tu presencia en nosotros, a través de nosotros, siendo nosotros el instrumento útil en tus manos, como lo fue Ananías. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a aquellos que no te conocen. Ayúdanos, Señor amado, para que podamos ser instrumentos útiles. Queremos pedirte que tu poder y tu gloria se manifieste cuando nos toque ir a orar por sanidad por los enfermos, cuando nos toque orar, Señor amado, para que se reciba el bautismo en el Espíritu. Danos, Señor amado, esa gracia para conectarnos contigo. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos
en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. A ti la gloria y la alabanza. Amén y amén. Amén. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a orar en esta ocasión por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Vamos a pedirle a Dios que sea Él quien nos bendiga. Padre, gracias porque nos permite ser parte de tu obra. Bendice cada aportación de nuestros hermanos y ayúdales para que salgan adelante en sus negocios, en sus trabajos, en sus comercios. Señor, lo que hagan, bendícelo, multiplícalo al 100 por 1. Es nuestra petición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.